Bruni, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y al profesor Juan Felipe Robledo, director del Departamento de Literatura. En nombre del ILI y de todos sus socios, quiero darles las gracias por la generosidad de apoyar nuestro congreso y por darnos la oportunidad de reunirnos aquí para hablar de intersecciones, desacuerdos, pertenencias en la literatura y cultura latinoamericanas. Muchísimas gracias. Y por supuesto, y desde ya mi agradecimiento muy especial se dirige también al comité organizador, los presidentes de este 42 Congreso de nuestro instituto, al incansable Jeffrey Cedeño Marc, a Cristo Figueroa Sánchez y a Gina Saraceni, y a su comité operativo, por la organización impecable, la constante disponibilidad para cualquier pregunta y ayuda, y la profesionalidad con que se enfrentaron a la misión de organizar este congreso. Toda persona que preparó una reunión internacional de tal índole como la presente sabe qué inmenso trabajo implica y puede imaginarse con cuántos obstáculos y dificultades imprevisibles tuvieron que enfrentarse Jeffrey, Cristo y Gina desde que aceptaron este desafío. Muchísimas gracias entonces a ustedes y a su comité operativo por su maravilloso trabajo. Desde ya se sabe, lo vemos, lo estamos disfrutando. Muchísimas gracias. Estoy convencidísima de que los días venideros serán de gran provecho tanto para las investigaciones particulares de cada participante individual, como también para las grandes preguntas que en este momento mueven a la disciplina y a la literatura latinoamericana en general. Así que no quiero atrasar más el tiempo para que se inaugure este congreso a través de la charla de uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana actual, Sergio Chaifek, y termino deseándonos a todas y a todos un congreso maravilloso, lleno de intersecciones, desacuerdos y pertenencias. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta del ILI. A continuación invitamos al profesor Juan Felipe Robledo, director del Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenas tardes, voy a ser muy breve. En 1986 empecé a estudiar literatura en esta universidad y en 1987 Cristo Figueroa fue mi profesor, es decir que ya llevamos buen tiempo aquí. Lo que quería decir fundamentalmente es que nos sentimos muy conmovidos si nos ponemos a repasar la historia de nuestro departamento. Yo diría que como buena parte de los departamentos de literatura de Occidente hay como tres grandes momentos que podríamos considerar como hitos en esta historia. Un primer momento de estudios donde el formalismo y el estructuralismo fueron centrales, un segundo momento donde la sociocrítica y los estudios sociales estuvieron en el centro de nuestras preocupaciones, y en la actualidad un enorme pluralismo que nos abre a discursos, tendencias, intersecciones, de los cuales da en buena medida, digamos, respuesta a este congreso. Y este también ha sido un departamento de literatura donde la poesía ha ocupado un sitio especial. Eso nos ha marcado de una manera muy significativa. Pensemos que por estas aulas cruzaron profesores como Giovanni Quesep, Fernando Charri Lara o Jaime García Mafla, algunos de los poetas más importantes de la tradición lírica colombiana, y en esa medida esa conexión entre creación y pensamiento crítico y teoría ha definido nuestro recorrido. Y quiero no dejar pasar, por supuesto, dos nombres definitivos en la constitución de nuestro departamento: la del padre Enrique Gaitán Dávila, quien fundó el Departamento de Literatura después de haber hecho su doctorado en la Sorbona del 68, y el padre Marino Troncoso, quien fue varios años también director de nuestro departamento, quien también estudió en Francia
y un apasionado de la creación literaria y del estudio cercano, humano de la literatura. Así que un poco en recuerdo de estos dos nombres, del de Enrique Gaitán y el de Marino Troncoso, los invito a que tengan unos días productivos, llenos de encuentros, de descubrimientos, de debate intelectual, y sean, por supuesto, muy bienvenidos a la ciudad de José Asunción Silva. Gracias, profesor Juan Felipe Robledo, por tus palabras. A continuación invitamos al presidente del 42º Congreso de Lili 2018, profesor Jeffrey Cedeño. Buenas noches a la distinguida mesa que nos acompaña. Buenas noches a todos. El comité organizador del 42º Congreso de Lili se siente exhausto, sí, cansado, sí, pero todavía mantenemos el ánimo y ese es nuestro espíritu para los próximos 4 días que ustedes estarán acá. Por ello mismo, en representación de Gina Saraceni y de Cristo Figueroa, queremos ser francos, sinceros y darles a ustedes la más calurosa bienvenida. Bienvenidos todos a Bogotá, bienvenidos a la Universidad Javeriana, bienvenidos al Congreso ILI 2018. Realmente estamos muy contentos de que estén acá. Eso es lo que podemos, digamos, decirles con la más absoluta sinceridad, ¿sí? Me alegra verlos acá. Nos alegra verlos acá y por eso quisimos reunirlos en Bogotá, que el encuentro de Bogotá, para no solamente hablar de intersecciones, desacuerdos y pertenencias, sino también para vernos las caras, un congreso disciplinario donde podríamos dialogar. No tenemos nada en contra de los congresos transdisciplinarios o interdisciplinarios, pero es necesario volver a un lugar para los estudios literarios latinoamericanos donde nos podamos ver en el pasillo, en las mesas, en las conferencias. El ILI cumple este año 80 años, fundado en 1938, y el Congreso de Bogotá, el Encuentro de Bogotá, quería realzar precisamente esos 80 años y recordar que el ILI es un espacio, es nuestra casa, y de ahora en adelante pensemos precisamente en reunirnos en este Congreso. Es también un homenaje a 3 críticos impecables que nos han abandonado en los últimos años. El ILI no puede realizarse sin al menos mencionarlos y al menos también darles el agradecimiento a Josefina Ludmer, a Lawrence Prescott y a Antonio Cándido, entre muchos otros. Este congreso es un homenaje para ellos y es también un homenaje para el ILI y para ustedes. Me toca expresar brevemente algunos agradecimientos. Nuevamente a Cristo y a Gina, gracias por acompañarme en este duro trabajo. Nunca pensé que fuese tal, pero aquí sigo, aquí seguimos. Obviamente a Clemencia Castillo y a Ileana Camacho. No, es un lugar común, pero es muy cierto. No hubiese sido posible el Congreso sin la colaboración de ambas. A todo el personal de la Facultad de Ciencias Sociales, que conozco ya desde hace casi 20 años, cuando entré por primera vez a la Universidad Javeriana, muchísimas gracias. Al decano de la facultad, profesor Germán Pejía Pavoni, al director del departamento, Juan Felipe Robledo, gracias por todo el apoyo que nos dieron para la organización de este congreso. A la Vicerrectoría del Medio Universitario, a la Vicerrectoría de Relaciones Interinstitucionales, porque claro, había que ir a hablar con los vicerrectores en algún momento, ¿sí? Y especialmente quiero agradecer a los monitores o asistentes, mis queridísimos estudiantes,
de la carrera de estudios literarios. El compromiso, la responsabilidad, el entusiasmo y la alegría los quiero agradecer particularmente, y quiero decirles a todos ustedes, profesores, que cuentan allá con unos excelentes chicos que muy bien pueden ser estudiantes graduados en cualquier parte del mundo. Nuevamente, la sinceridad y el agradecimiento. Muchas, muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes. Agradecemos al profesor Cedeño Marc, y con sus palabras cerramos esta primera parte del evento de apertura y damos paso al escritor argentino Sergio Scheifele, quien nos ofrecerá la conferencia titulada Relatos y Personajes. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. De una mesa poblada a una mesa despoblada. Yo también estoy exhausto, pero por diferentes motivos de los de Jeffrey. Exhausto anticipado por la extraña tarea que para un escritor puede representar leer u opinar frente a un grupo de expertos, ¿verdad?, sobre la tarea que habitualmente realiza con mucha más irresponsabilidad y discontinuidad que la tarea realizada por los expertos. Pero como de alguna manera, por motivos personales e individuales, nunca he estado de todo desvinculado de la academia y del saber crítico, esta conferencia me brinda la oportunidad de recoger un poco algunas lecturas ya efectuadas hace tiempo y otros impactos más recientes, y tratar de exponer un tipo de discurso que no busca sacar conclusiones relevantes, sino sobre todo aludir a una serie de cuestiones que creo que son absolutamente pertinentes para pensar la literatura, la escritura, la circulación de las escrituras y la literatura en el contexto actual, y también deslizar algunas ruminaciones, digamos, sobre el papel que todo escritor está jugando, por supuesto, frente a lo colectivo, pero también el papel que juega respecto de la tradición. Yo voy a leer entonces algo que titulé Relatos y Personajes. Van a ver que el título no tiene que ver demasiado con lo que voy a leer, por eso me disculpo, pero incluso dentro de la lectura me disculpo también, o hago esta salvedad. Y antes de comenzar, quisiera, por supuesto, agradecer la invitación a estar acá, a participar, a leer, y también agradecer la presencia de todos ustedes. Esta lectura tiene como título Relatos y Personajes. Es un título demasiado genérico y por eso no anuncia muy bien hacia dónde quiere apuntar. En realidad también encubre el hecho de que se preocupa más por la estrella faltante de la tríada, el autor. El autor no tanto como persona, tampoco según las figuraciones que propuso Foucault, por otra parte tan pertinentes, como siempre, sino sobre todo el autor como consuelo o compensación de su aparente retirada, o a veces como autoensoñación. Podría decir, para que sea más evidente, el autor y sus modos de verse escribiendo. Pero ello resultaría impreciso al dejar de lado actitudes previas, ademanes no del todo deliberados, intuiciones de la composición acaso pre-ideológicas, si algo así puede llegar a existir. Síntomas imprecisos de un desacomodo. El autor se escabulle por los relatos mejor que los personajes.
Así, el propósito de esta lectura es rastrear algunas manifestaciones de unas personalidades flotantes que vienen a ser los escritores no escritores. Como uno de ellos, a quien voy a mencionar bastante, se autocalifica, podría decir también, se incrimina. La condición del escritor no escritor es de naturaleza anfibia. La negatividad con que refuta al universo al que de todos modos se mantiene unido, sin estar a él virtuosamente adherido, se le impone como un protagonismo ambiguo, tan débil como elocuente. La oscilación entre excentricidad o exterioridad y protagonismo, al fin y al cabo, se trata de la centralidad del emisor, produce a veces figuraciones ideológicas o estéticas bien particulares, pero sobre todo artefactos literarios tramados por la inestabilidad formal y cierto malestar compositivo, como si el mismo compromiso de representación sobre el que se apoyan esos textos se pusiera en entredicho. Algunos relatos incorporan esa silueta fantasmal de creador a sus premisas de composición y proponen, de ese modo, figuras de creador extremadamente inestables y autónomas, pero nunca autosuficientes. Para ir aterrizando, menciono los autores de los que voy a hablar, de algunos más que otros, y también me referiré a varios sin mencionarlos, aunque ocupen un lugar destacado. Es muy numeroso el grupo de los escritores no escritores. A los que me referiré son, en ese orden, Lorenzo García Vega y sus diminutas cápsulas donde combinan narración discontinua y recuerdos cubistas, Gabriel García Márquez y 100 años de soledad, libro de pródiga legibilidad, Mirta de Ermisache, escritora ilegible y artista que no quería colgar, y Clarice Lispector y La hora de la estrella, libro de pródiga ambigüedad. Para comenzar me gustaría citar este párrafo que no pertenece a ninguno de los autores mencionados. Llegado el término de la presente obra, no puedo dejar de insistir sobre la dolorosa contradicción que ha supuesto siempre, para mí, la incomprensión hostil casi general que ha acogido mi producción. Solo he conocido en mi vida la auténtica sensación de éxito cuando cantaba acompañándome al piano y sobre todo cuando hacía imitaciones de actores o personas conocidas. Al menos en estas ocasiones mi éxito era enorme y unánime. A falta de otra cosa, me refugio en la esperanza de obtener alguna audiencia póstuma a través de mis libros. El que habla es el francés Raymond Roussel. Espera del futuro lo que no ha encontrado en la vida vivida. Conocemos aproximadamente el significado de Roussel dentro de la literatura, su petición del procedimiento como principio organizador de la obra. Sabemos también que de donde proviene la cita, el libro Cómo escribí algunos libros míos, funciona como manual más que como manifiesto. En la medida en que explica su técnica de composición, ajusta la incertidumbre que irradian sus obras, porque de algún modo explicar el procedimiento implica una sublimación del sentido. Roussel como ejemplo de afirmación de la individualidad y eminencia de la figura del escritor fracasado. No ha sido el único con esta conciencia extrema, pero lo particular es que conjuga una renuncia a predicar un sentido con una reivindicación, la centralidad como artista. Esa idea, el sentido es desinencia del procedimiento y no de la subjetividad, deliberada o no, del autor. Por momentos, en el caso del surrealismo, se asumió como un nuevo esquema textual, vinculando autenticidad con acción espontánea. Pero en general el efecto más importante de la idea de que el procedimiento viene al rescate del significado ha sido refutar la misma noción de sentido como premisa asociada a la naturaleza de la obra, que a su vez provenía de la conciencia, como reitero, no siempre deliberada, del autor. Las premisas según las cuales las ideas, deseos e intenciones del autor no son relevantes para el sentido de la obra se inscriben indirectamente en esas defecciones de significado y anécdota
planteadas dramáticamente en los libros de Roussel. Después, si la obra no era eficaz para transmitir por sí sola el sentido, sería la experiencia del autor que entrando por la ventana se reinstalaría como eje enunciativo. Ya no para enunciar según un formato antiguo de discurso literario público y asertivo, sino para instalar una escritura doble, ambivalente, referida a la vida y a la obra, en dos dimensiones entretejidas y a la vez no siempre solidarias. Es cuando la vida pasa a ser tan relevante como la obra, no porque la subraye o la contradiga, sino porque el autor vive como si escribiera. Escribe como si fuera una disidencia de la vida reflejada en la obra, asume la propia vida como una narración. Quizás el caso más clásico y paradigmático sea el de Proust. Creo que es uno de los círculos que hoy rodean a la literatura como momento elástico hacia el pasado, a la búsqueda de parecidos. Dentro de este programa voy a mencionar unos casos en que la indefinición del sentido se proyecta también como ambivalencia cuando se trata del trabajo del autor y, por añadidura, del espesor de su subjetividad. Son casos en los que, para decirlo según ideas familiares a las de Roussel, no solo no se invoca la posteridad literaria como campo de reaparición subjetiva, sino que la suspensión de los propios atributos del escritor es sobre todo coartada, tejida entre ficción y sentido. Aunque esta descripción no quiera ser un panorama, no puedo evitar la enumeración. Me voy a referir a momentos, imaginarias escenas de circunstancias textuales que reúnen escritura representada y método de composición en un mismo movimiento. El primer diorama pertenece al cubano Lorenzo García Vega y corresponde a su autobiografía El oficio de perder. Lorenzo García Vega fue el miembro más joven del grupo Orígenes. Uno podría decir que buena parte de su obra está dirigida a saldar cuentas con esa conflictiva paternidad de Lezama Lima. García Vega deja Cuba a mediados de los 60 y desde entonces residió casi exclusivamente en Estados Unidos, luego de intentos frustrados de establecerse en España y Venezuela. Nunca se adaptó a Estados Unidos, casi no perteneció a institución literaria alguna. No fue profesor, no enseñó. Solo participó activamente de la ya legendaria revista Escandalar, dirigida por otro gran solitario, Octavio Armán. La literatura de García Vega comprende la novela, poesía, ensayo y memoria. Es inútil encasillar sus libros en un género en particular, de tantos cruces y préstamos entre ellos. Sus libros no han circulado demasiado fuera de un círculo de fervorosos advertidos. García Vega tiende a borrar los límites entre experiencia y representación. Casi todos sus libros parecen instalaciones verbales, por otra parte, facetadas. Ahora, García Vega está en una quinta de Caracas. Es el 31 de diciembre por la noche, la fiesta de fin de año. El amigo Juan Liscano lo ha llevado hasta allí. Hay también otros escritores y, como señala el autor, bellas mujeres y perros fosforescentes. Cuando falta poco, tiene ganas de ir al baño. No puede aguantar y se hacen las 12 con él frente al inodoro. Según dice él, inclinado hacia eso, lo profundo, como dice. En ese trance, frente al inodoro, García Vega descubre que se va a apropiar del título que otro amigo escritor, Dardo Cunio, le dijo que tenía reservado para sus propias memorias. No es que García Vega tome la decisión, sino que sabe que la apropiación es inevitable. Después de la confesión, desarrolla una disculpa. Un literato, dice García Vega, es aquel que siempre está en la casa de robarle algo a otro literato. Y aunque yo soy un no escritor, ya lo he dicho muchas veces, también soy un no escritor, por lo que no puedo dejar de ser un aficionado a los robos. Páginas antes ha mencionado que en el supermercado donde trabaja le han cambiado el horario. Ahora quieren que trabaje por las noches. Dice, no me va a quedar más remedio que cambiar, pero temo la alteración que esto me pueda producir, aunque sigo siendo un proustiano en mi ritmo de escritor, no escritor.
García Vega no lo describe de manera dramática, pero me resulta intrigante esa manera de llamarse no escritor. La ambivalencia con que se proclama la condición negativa, que aparentemente debe estar acompañada por la reafirmación de escritor, más bien de literato, para que la negatividad pueda asumirse como cierta. Ser no escritor en García Vega obedece a señales que vienen de distintos lugares. Páginas atrás ha confesado un temor reiterado: el miedo de no ser más que el autor de textos ininteligibles, según García Vega. En la legibilidad se abre una dimensión amenazante, y más adelante señala: no solo tengo miedo de convertirme en un autista, sino que temo disgregarme, como ahora lo estoy haciendo. Hay un elemento que conviene mencionar, es el método de García Vega, porque evoca ilegibilidad y disolución a la vez. Podría decirse que esa trilogía esencial para cualquier escritor, procedimiento, asunto e historia, en el caso de García Vega se ha combinado de un modo especialmente cerrado. El conflicto entre máximo ensimismamiento, el autismo, y la amenaza de disgregación es visible al abrir cualquiera de sus páginas de estilo entrecortado. La idea de no escritor contiene varias premisas y sobre todo posee más de un enunciador. Es el escritor imperfecto, inhábil por momentos y a veces inadaptado, que carece de discurso homogéneo y articulado. Y es también el escritor marginal, sin reconocimientos ni hábitos literarios, al que le falta costumbre o competencia o hábitus, como diría Bourdieu, que percibe la realidad como ajena a buena parte de su condición. Pero es también el escritor aislado con muy poco para reivindicar, casi nada de su radicalidad y también ya despojado del aura iconoclasta y vanguardista que en otras épocas una colocación excéntrica podía brindar. Los escritores no escritores prefieren los géneros más aptos a los desarrollos de incertidumbre. El diario, las memorias, la autobiografía, las anotaciones. Formas con idas y vueltas permiten la mezcla de tiradas personales y testimoniales. Es una subjetividad literaria que en las últimas décadas se ha casi convertido en único esquema introspectivo creíble y capaz de suscitar entusiasmo, o sea, un tono que recurre a la excitación, la duda, la sospecha, la interrogación, la nostalgia, la paradoja, la inseguridad y la confusión. Son todos movimientos que ejerce naturalmente García Vega y se manifiestan de modo sincopado y con intermitencias. Los cambios constantes entre primera y tercera persona, a veces en la misma frase, que habilitan no solo un salto en la temporalidad y el punto de vista, y con ello la cercanía o distancia respecto de los hechos, sino también algo quizá más importante para esta forma de escribir, que es la modalidad interpelativa, interpelaciones al lector, por ejemplo, en fin, ¿para qué hablar? ¿Me pueden entender? ¿No me estoy haciendo y no me estoy volviendo ininteligible? Todas estas interpelaciones están soportadas por los cambios pronominales y, en otro plano, reflejan las perplejidades del escritor que se sabe no escritor. El no escritor es capaz de organizar un sistema cerrado y entero de acuerdo a las premisas de su retórica. Así, uno puede encontrar una suerte de sistema de negatividades cuando, por ejemplo, García Vega alude al no paisaje de su ventana que se presenta a su contemplación. El no escritor contempla un mundo de no paisajes, escribe no composiciones y, de un modo decisivo para este autor, esgrime un no pasado, ya que todo está reinstalado en el presente para García Vega. El no pasado permite a García Vega representar su vida como un presente que no ha cesado de transcurrir, aunque objetivamente haya quedado atrás. Estos recursos derivan en esa impresión que dejan muchos de sus textos, como si se tratara de relatos plásticos, o sea, configuraciones verbales espaciales, sobre todo facetadas, compuestas de elementos ya intangibles, tales como recuerdos, elementos del pasado, olores, sonidos, etc. Se hace evidente entonces una paradoja.
El no escritor se conduce como literato, compone sus memorias, se apropia de ideas ajenas y asiste a fiestas de literatos. O sea, escribe y modela su discurso con las suficientes prevenciones como para que los demás no lo tomen como un escritor a secas. Y también, como es regla en un relato autobiográfico, es capaz de presentar una serie de eventos lejanos e inciertos como si hubiesen sido la prehistoria que llevaba inscripta su resurrección, o sea, el presente en el que se escribe. En un punto, dicho así, las memorias de García Vega reúnen bastantes rasgos de cualquier obra normalmente sofisticada. La diferencia estriba en que el significado que el autor asigna a su escritura es opuesto al significado usual. Es, digamos, un significado no transparente, revelador en primer lugar como artificio, y si esto tiene una consecuencia, consiste en que el no escritor carece de otra manera de ponerse de manifiesto que siendo escritor, lo cual implica la inevitable defección del no escritor. Ahora voy a otra cita que todos van a reconocer. Dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es como comienzan, como saben, las 351 páginas de la novela en castellano, que debe estar entre las más leídas y publicadas. El periodista español Xavi Allén, en su libro Aquellos años del boom, brinda un cálculo de Carmen Balcells, según la cual, para 2010, la novela llevaba vendidos aproximadamente 30 millones de ejemplares, sin contar el mercado de los libros piratas. No sé ustedes, yo miro esta cifra como si allí se condensara otra forma de legibilidad, contundente pero abstrusa a la vez, no aquella con la que estoy acostumbrado a convivir y que podría resumirse, digamos, metafóricamente, en más o menos difíciles problemas de puntuación. Me estoy refiriendo a la legibilidad con la que estoy acostumbrado a dirimirme, ¿no? En 2017 hubo ediciones conmemorativas, homenajes y evocaciones por los 50 años de 100 años de soledad. La revista Arcadia de Bogotá realizó una encuesta dirigida a 25 escritores o críticos en la que pedía a cada uno de ellos una lista de las 10 mejores novelas latinoamericanas publicadas desde ese año, desde 1967. El resultado fueron 50 títulos, que presumiblemente jalonan el medio siglo transcurrido desde entonces, aun cuando no se pudiera, por dificultoso, imagino, elegir la mejor novela de cada estricto año desde 1967 hasta 2017. La lista está en la página digital de Arcadia. La encuesta integra un dossier más amplio dedicado a los antecedentes, al proceso de escritura y a estos libros herederos de 100 años de soledad. Primero, entre los elegidos, figura El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. En el puesto 50, el último, paradójicamente, está Primero estaba el mar, de Tomás González. No sabemos qué diferencia un lugar de otro, presumiblemente más votos. No una naturaleza más afín a la novela de García Márquez, porque si ese fuera el caso, no se explicaría que El beso de la mujer araña esté antes que El otoño del patriarca, del mismo García Márquez, o que El recurso del método, de Alejo Carpentier, esté rezagado respecto de la novela luminosa de Mario Lebrero. En la sección del dossier llamado Los herederos, Gustavo Cobo Borda propone enlazar varios de estos libros con la novela fundante. Para ello se circunscribe a un plano argumental: argumentos, espacios y circunstancias, historias y personajes. Son las coordenadas del sistema orbital en cuyo centro se coloca a 100 años de soledad. Un sistema que, como muchos otros, se disolvería probablemente con un leve cambio en su equilibrio, o al revés, un sistema que podría aguantar sucesivas tandas de 50 novelas latinoamericanas hasta el fin de los tiempos, todas distintas,
resistentes porque siempre podrán verificarse relaciones entre núcleo, concentrado y orgánica, y la multifacética periferia dispersa. Esta conocida aptitud de 100 años de soledad para formar parte de tantas novelas escritas después de ella, aunque no necesariamente a partir de ella, habla de una legibilidad paralela o sencillamente solidaria de la legibilidad inscripta en las 30 millones de copias. Me refiero a las condiciones de legibilidad que el texto inspira. Por un lado está el concebido diagnóstico. Con el realismo mágico, América Latina se torna legible, tanto en los países centrales como en los nuestros. En el caso de los nuestros, una especie de autoconciencia, intento de hacer converger novela e historia. Pero también nos adaptamos a la legibilidad como si fuera un paisaje discursivo, con sus propias premisas, silencios, oscuridades, reflejos y volúmenes. No obstante, si visto desde ahora, construido ese paisaje de modo fulminante, porque nada es legible por naturaleza. El texto 100 años de soledad enuncia su propia legibilidad en virtud de una serie de préstamos, legibilidad que luego funciona como foco irradiador de otros libros, pertenezcan o no a la tendencia. Hay estelas que se irradian desde la composición, hay efectos cascada en géneros más recientes, hay una dimensión institucional llamada García Márquez o 100 años de soledad, dos instituciones distintas. Todos los libros latinoamericanos tienen el derecho, en ciertos casos también el destino, de orbitar alrededor del núcleo. El derecho, el privilegio, el destino o la condena. Si pertenecen a la tendencia o tradición, resulta de pleno derecho, pero también van a orbitar, inevitablemente, por las razones contrarias, los que no pertenezcan a ella. Ese núcleo está compuesto de legibilidad y de cantidad de ejemplares publicados, como si un elemento fuera el predicado del otro. Quiero decir, esta novela funciona también como sistema de signos más o menos preciso, pero también como núcleo de significados culturales está plegado a una dinámica de connotaciones. Hay una sublimación de la novela en favor del autor, que sin embargo resulta una persona borroneada en términos de individualidad, para instituirse, usando la descripción de Agamben más Foucault, en un instaurador de discursividad. Es el punto en el que el autor cierto de la obra está ausente, mientras la obra también lo está, aun cuando ella sostenga en última instancia la presencia del autor como instaurador discursivo, conjugándose con la estela de discursividad que se despliega a su alrededor. Ahora paso al próximo capítulo de la lectura, y para ello me gustaría que ustedes pudieran ir mirando estas 4 imágenes del artista que voy a mencionar. Me gustaría proponer un contrapunto medio desigual a la legibilidad fulminante instaurada por la novela de García Márquez. No me refiero a esa ilegibilidad como producto del campo de fuerzas creado por 100 años de soledad, que ensombrece y acaso torna ilegibles ciertos autores y obras. No, se trata de que también en Buenos Aires y en 1967, Mirta de Ermisache inicia una silenciosa deriva por la ilegibilidad. El primer libro de Ermisache tiene 500 páginas. Su título es simple: Serial como todos los de ella. Libro número 1, 1967. No consigue editarlo debido a la extensión. Un amigo le sugiere que lo divida en 2 o 3 partes. Ella obedece. De todos modos, continúa inédito. Describo estos detalles para llamar la atención sobre ese objeto, libro, cuando en realidad es una trama de páginas con escritura ilegible. La ilegibilidad no fue obstáculo para que Ermisache no lo considerara un objeto textual a este libro. De hecho, toda su escritura asémica, como también se la llama, está organizada según modelos de circulación textual. Ella ha titulado a sus series cartas, postales, periódicos, newsletters,
cuadernos, historias, libros, etc. Dermisache llega a la escritura desde la plástica y la pedagogía. Enseñar a los niños significaba para ella proveerles de materiales y herramientas para pintar, nada más. Lo mismo hará años después con miles de adultos en Buenos Aires. En un momento de la juventud se entrega a la escritura sin abandonar ninguna de esas premisas. La creación plástica como acción espontánea, la pedagogía como facilitación material, nunca de contenidos. La concreción de esa convergencia resultó intrigante y consistió en trazar sin solución de continuidad tales grafismos. Escribir sin poner y decir nada en los 70, cuando se decía tanto, podía resultar frívolo. Que fuera una mujer quien lo hiciera podía resultar injustificable, pero ni se lo tenía en cuenta como potencial provocación. Sin embargo, unos pocos la tomaron en serio. En el campo de la literatura, Edgardo Kosarinsky, Héctor Libertela y Roland Barthes. Entre las varias maneras de observar el trabajo de Dermisache, hay una que me parece ahora pertinente porque interroga la escena literaria. Alguien que escribe, que no se manifiesta a través de lo legible, sino que se disuelve en aquello que, una vez inscripto, no se puede leer y que al hacerlo se escribe a sí mismo. Su escritura como acto de refutación de las legibilidades imperantes, las dominantes y las bollantes, las de entonces y las de ahora. En tanto escritura, la de Dermisache, como todas, libera una serie de consignas y premisas sujetas a una interpretación instalada más allá de las intenciones. Pensemos sus grafismos como monumentos bidimensionales, escritura secreta que dice todo lo que el resto de la literatura no dice, o también que dice lo contrario, lo diferente o lo desviado respecto de aquello que está escrito y que resulta legible. A la vez, es una escritura que, con esas características, está liberada de cualquier preocupación literaria, deliberada o forzosa por darse a leer y dirimirse en un campo de tensiones discursivas. Al no ingresar en la literatura se desligó de la historicidad que ésta dictamina. Sus libros pertenecen al momento que fueron escritos, pero circulan en una dimensión sustituta y medio fantasmal, orientada hacia adelante, no hacia atrás, porque el presente de los textos imposibles de descifrar se renueva de un modo constante. Es también un corpus que posee una relación explícita con el silencio, del cual se nutre, aunque descansa en una elocuencia paradójica. Dice con claridad algo muy difícil, en realidad imposible, de entender. Alude a un estricto e insólito principio de restricción. Escribe sin parar a condición de no poner nada. Ese poner, como sinónimo de escribir, cuando alude a la escritura resulta equivalente a jurar. Se ve en Dermisache dramáticamente representado. La consigna de la escritura descansa en su inmutabilidad. La inmutabilidad permite la inscripción. La inscripción supone la legibilidad, en todo caso la comprensión. La escritura de Dermisache es una aporía que ella se dedicó a variar. Detrás de esta escritura inepta para ser leída en voz alta, uno podría ver otra forma como las ambivalencias oblicuetos de un escritor no escritor se revelan. Es como si Dermisache bordeara el fondo de ilegibilidad que toda escritura representa y sobre la que se destaca. Bueno, ahora podemos apagar lo de Dermisache porque vamos a la última parte de la lectura, que es la dedicada a Clarice Lispector y La Hora de la Estrella. Cito de La Hora de la Estrella esta frase: medito sin palabras y sobre la nada. Lo que me confunde la vida es escribir. La frase pertenece, como digo, a Clarice Lispector y es la antesala de La Hora de la Estrella, el llamado prólogo del autor. Si alguien quisiera tomar el famoso narrador director de La Hora de la Estrella como un ser aparte, alejado de la autora, estas palabras lo desmentirían. La única concesión de Lispector
a una división entre sujeto del enunciado y de la enunciación, pasa por el género del emisor, gesto con que más bien señala, me parece, su implicación profundamente emocional con la historia, apropiarse de una voz de hombre como forma de subsumir aún más a Macabea en la inconsistencia de su indiferenciación. Porque sabemos quién escribe la historia de Macabea, pero no sabemos quién habla. Esa persona está confundida todo el tiempo. ¿Macabea existe o no? No es del todo una de sus habituales sirvientas, las sirvientas de Clarice Lispector, a quienes ausculta en enternecedoras y torturadas crónicas de periódico. Sin embargo, Macabea resulta alguien que podría estar cocinando su comida y limpiando su baño mientras ella, Clarice Lispector, escribe. No lo dice, por supuesto. Pero por eso la confusión es necesaria y llega hasta el punto que contamina la naturaleza del personaje de Macabea, proyectando sobre su figura una confusión distinta, de otro color y de otra intensidad. Se trata de la confusión sobre su misma existencia, una duda que jamás podría tener el narrador, una duda que jamás podría tener el narrador director, que cuenta con el privilegio, similar al de García Vega, al de Dermisache, naturalmente al de García Márquez, al nuestro, de poder dudar del sentido de su lugar y de la escritura. Macabea no conoce su cuerpo e ignora el significado de la vida, pero está a merced de sus señales, como también de todos los relatos sociales que pueda tener a la mano, incluyendo el minutero sistemático y las pastillas de cultura de Radio Reloj. Ambas confusiones se proyectan recíprocamente. El narrador observa a Macabea en su delirio de anomia, por ejemplo, cuando ella se mea de impresión al ver el rinoceronte o cuando distingue platos voladores en el cielo de las calles vacías de su barrio. Y a su vez, Macabea no da la talla como personaje, es demasiado inconsistente en su obligación de acercar al narrador algo claro que lo oriente o ayuda en su tarea de mediador. ¿Acaso Lispector haya precisado crear ese narrador confundido a la medida de ella, para así rodear en un juego de aproximaciones y alejamientos la naturaleza insidiosamente animal de Macabea? Así pasa por momentos de identificación y de absoluto extrañamiento. Es como si en la obra de la estrella hubiera dos emisores, el escritor que redime a Macabea de su anomia salvaje y mortal, y el no escritor, que no concibe mayor honestidad y gloria que la de sospechar de sus héroes a una costa de la legibilidad. Gracias, es todo. Bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias, profesor Sergio Scheifek, por su excelente conferencia. También agradecemos a todos su presencia en este evento de apertura y bienvenida. Y ya ahora los invitamos a todos a disfrutar de un cóctel de bienvenida en el 5º piso de este edificio. Ojalá que lo disfruten. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y buenas noches.